Navidad sabemos, es claramente una fiesta inventada por la Iglesia Católica. Claramente es una fiesta del mundo, es una fiesta pagana que nada tiene que ver con la Biblia. Eh, Tiene relación con lo que está escrito en la Biblia porque la Navidad eh, hace alusión al nacimiento de Cristo. Ah, pero de todos modos sigue siendo una fiesta pagana. E igualmente nosotros aprovechamos todos los 25, todas las fechas de Navidad para hablar del tema, para hablar del nacimiento que cambió la historia del mundo. De hecho, de tal manera cambió la historia del mundo, ¿sí? El nacimiento de Jesús, que el tiempo se divide en dos. Tenemos los años antes de Cristo y los años después de Cristo. Y todo el mundo, creyentes e incrédulos, así lo conocen. Entonces, ¿por qué no, eh, a pesar de la paganización del nacimiento de Cristo, por qué no hablar de eso? ¿Por qué no hablar del nacimiento de Jesús? Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta el pasaje de Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18. El tema de hoy es el nacimiento de Cristo, pero visto desde el punto de vista de Dios se hizo hombre. Porque el nacimiento de Jesús es eso, podremos decir, es el nacimiento de Dios. ¿Cómo pudo Dios nacer? Si Dios es eterno. Bueno, Él decidió hacerse hombre. Él decidió nacer como un hombre. Nació de una virgen, como sabemos, María. ¿Por qué de una virgen? Bueno, porque Él era el Salvador, el Mesías prometido, y tenía que ser el primogénito para heredar el reino, porque el primogénito es el que hereda lo de los padres, el que hereda la doble porción. Entonces Él tenía que nacer primero. Si hubiese nacido segundo, con una María ya con hijos, no hubiese sido heredero y además su nacimiento no hubiese sido nada milagroso, hubiese sido un hijo más. Esta es una familia común y corriente. ¿Qué tiene de especial Jesús? En cambio, si naciendo de una virgen, su nacimiento era milagroso, era el primogénito y cumplía, podía tener la herencia. Además, nació por obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nace una persona en el mundo de forma natural, el acto natural entre una mujer y una mujer, en la unión del espermatozoide con el óvulo, se nace una nueva persona, un nuevo ser. En cambio, Jesús era un ser que ya existía eternamente. Nunca jamás podría haber nacido Jesús de la unión entre un hombre y una mujer, porque esa persona ya existía. Entre un hombre y una mujer nace una nueva persona, un nuevo ser empieza a existir, pero él ya existía. Entonces tenía que ser por obra y gracia y concepción milagrosa del Espíritu Santo de Dios. Dios se hizo hombre, Dios invisible, eterno, omnipresente, se hizo hombre, se hizo visible y se hizo presente en un solo lugar a la vez. Vamos a leer el pasaje que dije, Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Está hablando de Jesús, está hablando de
Los hijos somos nosotros los creyentes. Hijos de Cristo en el sentido de descendencia espiritual, de discipulado, de los que vinimos después de Él. Él es el primo, el primogénito, el primero. Él es nuestro Padre espiritual, así como Pablo también tenía hijos espirituales porque él les predicó el Evangelio. Entonces, como nosotros somos de carne y sangre o carne y hueso, como decimos nosotros, él también lo hizo, él vino a ser como nosotros. Y tranquilamente podría haber venido del cielo un hombre con edad de 30 años directamente. Igualmente hubiese sido un hombre y hubiese pasado por lo mismo. Pero él tenía que ser completa y verdaderamente hombre, o sea, necesitaba nacer para ser un hombre de verdad. Nosotros como personas adultas somos lo que somos habiendo nacido. Jesús tenía que nacer como nosotros, igual que nosotros. Vamos a leer cómo nació en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí están las dos cosas juntas. Virginidad de María y concepción milagrosa. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque sospechaba que María había sido infiel. Que de hecho, más adelante se burlan de Jesús las personas porque creían que él era hijo bastardo de un hombre desconocido, que María había sido infiel. O sea, claramente había algo de distinto en Jesús que el resto. Sabían que no era hijo de José, que tenía otro padre. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa? Dios salvará. ¿Sí? Jesús en hebreo significa Dios salva o Dios salvará. Entonces tenemos un embarazo a simple vista común y corriente. De hecho, José vio eso, un embarazo común y corriente. Me fue infiel. José era un hombre justo, un hombre piadoso, no la quiso infamar, no la quiso señalar como pecadora, como adúltera. Y el Señor le dijo: no, ella es la elegida para llevar en sí al Salvador, a Jesús, el que va a salvar a su pueblo. O sea, fue un nacimiento normal. Y conocemos también la historia de su nacimiento, dónde nació, en un pesebre. Un pesebre es un comedero de animales. Uno tiene la imagen del pesebre que algunos arman con los muñequitos, o ve dibujitos, o ve películas, o lo que sea, y tiene esas imágenes que parecen graciosas, o tiernas, o, bueno, llamativas. Pero un pesebre era un lugar horrible. O sea, había animales que hacían sus necesidades ahí mismo, comían ahí mismo. Era un lugar sucio, era un lugar con hedor, putrefacto. Nació en el lugar, como es como nacer en la basura. Ahí nació el Salvador, dando a entender que para llegar a ser
rey o para llegar a ser algo o alguien, hay que empezar desde lo más bajo. Y fue lo que hizo él. Y la Biblia dice que él dejó su trono de gloria, dejó eso de ser igual a Dios, no le importó. Lo dejó de lado y se hizo hombre. Se despojó a sí mismo y se bajó, se rebajó a nuestra altura. Incluso naciendo como un bebé totalmente dependiente de otros seres humanos para vivir. Porque él como bebé, aunque era Dios, necesitaba ser amamantado por su madre para vivir. Y tenemos el nacimiento, podríamos decir, de Jesús descrito de otra forma, una forma un poco más poética en el Evangelio de Juan, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 14. Dice así Juan, hablando también del mismo Jesús que hablaba Mateo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, con mayúscula, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es lo que estaba relatando Mateo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto que relata Juan, y lo que también habló Mateo, también habla Lucas, eso es lo que significa Navidad. Y el mundo, por la influencia del catolicismo, más o menos tiene en cuenta la historia. Pero claro, todo inclinado hacia la cultura del consumismo, de la diversión, de pasarla bien y todo eso. Si Navidad no tiene este significado, entonces no es festivo. O sea, no hay nada que festejar si esto es no lo que se festeja. Si esto no es lo que se festeja.